Usted ha estado echando casi toda la culpa a la pandemia de COVID y a la forma en que Estados Unidos respondió directamente con el doctor Fauci. Pero, por supuesto, trabajó para el presidente Trump. ¿El presidente Trump también tiene parte de la culpa? Bueno, como recordarán, el presidente Trump quería poner fin a los confinamientos. Creo que lo que más daño le hizo a nuestro país fueron los confinamientos que paralizaron la economía. 3.5 millones de negocios en nuestro país sin debido proceso, sin compensación justa. Todas nuestras iglesias cerradas, nuestras escuelas y nuestros niños aún están pagando el precio por eso. Y aún así tuvimos el peor resultado de cualquier país en el mundo. ¿Cómo es eso? Nuestra tasa de mortalidad por COVID es la más alta del mundo. Bueno, déjame decirte, porque te he escuchado decir eso antes sobre la tasa de mortalidad por COVID. No es exacto porque los expertos en salud pública dicen que hubo una combinación de factores que influyeron en eso, tasas más altas de enfermedades crónicas, con lo cual sé que estarías de acuerdo, deficiencias en nuestro sistema de salud y desinformación sobre las vacunas. Acabas de decir que lo que dije era inexacto. Lo que dije era exacto. Tuvimos la tasa de mortalidad por COVID más alta de cualquier Lugar. Hay otros países que tuvieron tasas más altas, pero continúa. tú. Puedes argumentar. ¿Por qué tuvimos eso? Pero tú nadie puede decirte. Quiero decir, tenemos, como dices, la mayor carga de enfermedades crónicas del mundo. Pero Anthony Fauci estaba gestionando mal la pandemia de COVID y lo estaba haciendo bajo la administración de Biden. El presidente Trump quería terminar con los confinamientos y, de hecho, en los diarios de Anthony Fauci, él habla de cómo el presidente Trump lo llamaba todos los días, tratando de que reabriera el país. Sí, bueno, los confinamientos fueron implementados por los gobernadores. Quiero decir, ciertamente Anthony Fauci y el presidente tenían opiniones, pero los confinamientos los hicieron los gobernadores y en gran parte porque, Porque ellos lo hacían. en gran parte porque Eran estaban escuchando a los hospitales decir que sus UCI estaban saturadas y que necesitaban ayuda mientras eso sucedía. Sí, No, hoy. eso simplemente no es cierto. Lo que estás diciendo no es cierto. No, lo estaban haciendo porque Anthony Fauci se los decía desde arriba. Tienen que confinarse. Había UCI vacías en todo el país, incluso en Nueva York en el peor momento. Te estoy preguntando, voy a volver a lo que te pregunté al principio, que es sobre el presidente Trump. Y él era el hombre a cargo. Y tú tuiteaste en 2024 que él permitió que burócratas como Anthony Fauci cerraran todo el país. De nuevo, el presidente estaba a cargo. El presidente estaba tratando de reabrir el país cuando se fue. El país se mantuvo cerrado durante otro año, casi un año y medio después de eso. Hablemos de cómo prevenir la próxima pandemia, porque hay mucho debate y rediscusión que realmente no creo que sea útil hacer respecto al COVID. Y la pregunta es sobre la llamada ganancia de función, que para quienes no lo tienen del todo claro, es un proceso de investigación de alto riesgo que consiste en manipular un virus para estudiar cómo se comporta a medida que evoluciona. Ahora lo que dicen los científicos es que, aunque es controvertido, es necesario para prepararse para la próxima pandemia, adelantarse a ella y averiguar de qué son capaces estos virus. Usted quiere poner fin a esta investigación de ganancia de función. Algunos científicos dicen, ¿no sería mejor simplemente establecer mejores salvaguardas al respecto? La gente ha estado intentando establecer salvaguardas durante generaciones y no ha funcionado. Y claramente la pandemia de COVID-19 y muchas otras pandemias globales que hemos tenido provienen de investigaciones de ganancia de función. La epidemia de BCR que tenemos, que es la principal causa de muerte de niños en este país hoy en día, surgió de este tipo de experimentos. La enfermedad de Lyme casi con toda seguridad provino de este tipo de investigaciones. Así que, y los científicos, a quienes usted llama expertos, están argumentando que esto es necesario para la respuesta ante pandemias. No pueden señalar ni un solo caso en la historia en el que la investigación surgida de este tipo de experimentación nos haya proporcionado realmente algo beneficioso. Entonces, ¿cómo te preparas entonces?
¿Cómo te preparas para la próxima pandemia? Quiero decir, eso literalmente es parte de tu trabajo ahora porque los expertos piensan que va a suceder de nuevo en los próximos 10 años. Sí. Quiero decir, creo que hicimos prácticamente todo mal la última vez. Así que ¿Y ahora qué? lo principal que debemos hacer es escuchar lo que les está ocurriendo a los médicos en el terreno. Hay 15 millones de médicos en primera línea en todo el mundo. Ahora, en su mayoría, están conectados a través de Internet. Podemos saber en primera línea qué está funcionando y qué no. Si hubiéramos escuchado a esos médicos durante la pandemia de COVID, potencialmente habríamos salvado millones de vidas. Había tratamientos terapéuticos que estaban funcionando. Había médicos que no tenían ninguna muerte por COVID y que en algunos casos trataban a miles de pacientes. Y no los estábamos escuchando, en cambio estábamos haciendo lo contrario, los estábamos silenciando. Y luego, Dana, lo otro que diría es que necesitamos proteger nuestros derechos constitucionales. Esa es la obligación principal de nuestro país. ¿Qué? Eso. Bueno, durante el COVID desmantelamos completamente nuestros derechos constitucionales. Comenzamos a censurar a las personas y a violar la primera enmienda. Pero estás diciendo lo que no se debe hacer. Yo pregunto qué hacer. Pero quiero hablar. Es necesario hacerlo. Ese es el problema principal. La prioridad. Protegemos la Constitución. La Constitución fue escrita. Perdóname, pero solo estás hablando de derechos. Y yo estoy preguntando sobre una posible crisis de salud pública que se avecina. Pero sí quiero. Y uno de los errores que cometimos la última vez fue suprimir esos derechos, así que la gente no estaba siendo escuchada. Los médicos que decían, lo están haciendo mal, estaban siendo marginados y vilipendiados. Sí, porque, de nuevo, realmente quiero pasar a otro tema. Pero estabas diciendo, tú estabas. Parte del problema. No, yo no era parte del problema. Hubo una absoluta mala praxis de la prensa. No estabas permitiendo que hicieras tu obra, secretario. Tu trabajo es un escepticismo feroz hacia la autoridad. Sí, lo soy. Lo soy. Mi trabajo es. Y también, además. No, está bien. ¿Quieres sentarte aquí y atacarme o quieres tener conversaciones sobre salud pública? No te estoy atacando. Estoy haciendo preguntas sobre cómo prevenir la próxima gran hambruna. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero tampoco quiero usar esta entrevista para permitirte decir cosas que no son completamente ciertas. No estás hablando de terapias. Bien. También es un hecho que la vacuna contra el COVID funcionó. La vacuna contra el COVID previno muertes. Hay datos y más datos y más datos. Hablemos del sarampión, por favor, porque esto es algo que está ocurriendo en este momento. ¿Crees que la vacuna contra el COVID protegió a los niños? Yo creo que según lo que he hablado con científicos y médicos, ¿has hablado con científicos? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mostrarme un estudio? Sí, puedo. Que muestre que puedo. Los niños fueron protegidos por la vacuna contra el COVID. Puedo decirte que hay. Esa vacuna hizo más bien que mal a los niños. ¿Puedes mostrarme un estudio que demuestre eso? Puedo decirte que en lo que respecta a la vacuna ha habido estudios que muestran que debido a la desinformación sobre la vacuna, la desinformación podrían haberse salvado entre 100,000 y 200,000 vidas en Estados Unidos. Salvadas. Pero porque la gente no se vacunó. Por eso no estoy diciendo que completamente. Estás diciendo tonterías. Tú. O estás diciendo algo que no puedes mostrarme. Está bien. Un solo estudio. No estoy diciendo tonterías. Tú eres. Estás repitiendo lo que alguien te dijo. Disculpa. ¿Y tú? Sí, también. El estudio. ¿Qué estudio? No, ¿de qué estudios estás hablando? Estás hablando de estudios que en realidad no existen. Quiero hablar de. Cita. Pro. Del que estás hablando. Para defender. ¿Viste estudios? Cítame el estudio. Esto no es productivo. No estoy aquí para defender todos los. Estás diciendo tonterías. Estás haciendo afirmaciones que no puedes respaldar. Y luego, cuando te lo señalo, me dices que estoy discutiendo. Está bien. ¿Quieres hablar de afirmaciones que no puedes respaldar? Llegaré a eso en un segundo. Permíteme dejar constancia de que no estoy diciendo que toda la reacción al COVID haya sido acertada. Fue una época aterradora y la gente cometió errores. Absolutamente. Tú estabas asustando a la gente. ¿Por qué dices eso? Porque ese era el trabajo de CNN. Está bien. Era poner los rótulos en pantalla. Sobre ¿Cuántos había? Muriendo. Estábamos tratando de ser
Estábamos escuchando a los líderes de este país, incluido el presidente, quien daba una conferencia de prensa diaria explicando lo que estaba sucediendo y tratando de escuchar ¿Escuchabas? a los científicos. ¿De verdad? ¿Leías tú mismo la ciencia? Los Casos de sarampión en EU acaban de alcanzar el nivel más alto en 35 años. El segundo año récord consecutivo, el 93% de estos casos son entre personas no vacunadas. El brote está ocurriendo bajo tu supervisión y aún antes de convertirte en secretario de Salud y Servicios Humanos, durante años has sido una de las voces principales cuestionando la eficacia de las vacunas. ¿Aceptas alguna responsabilidad por este brote de sarampión? Absolutamente no. Primero que nada, este es un brote internacional. Así que, y lo estamos manejando mejor que cualquier país del mundo. México tiene 15 veces más casos de sarampión per cápita que nosotros. Canadá tiene 4 veces más casos de sarampión. Inglaterra tiene el doble de casos de sarampión. Yo causé esos brotes de sarampión. Tú eres el más Famoso. Yo causé 137,000 casos de... sarampión en Europa. Eres el escéptico de las vacunas más famoso del planeta. Déjame decirte, porque en realidad Anthony Fauci y sus diarios, eso responde a la pregunta de por qué estamos teniendo un brote de sarampión en este momento. La razón por la que estamos teniendo un brote de sarampión es por los confinamientos por COVID. Porque la gente no, como los niños, durante ese periodo no se vacunaron. Y en sus diarios, él dice que esto va a causar brotes masivos de sarampión y más niños. Él lo dice. Déjame terminar porque podrías acusarme de algo. No, yo... No lo hice. Te hice una pregunta. Sí, déjame darte la respuesta. Él dice en sus diarios que más niños van a morir de sarampión por estos confinamientos que por el COVID. Así que si quieres saber, ese grupo de edad que debió recibir la triple vírica a los 18 meses y no la recibió, son los que están siendo infectados. La gente en este país, y hemos detenido los brotes a una velocidad récord en Carolina del Sur, en Texas, en Utah, en Virginia. Lo hemos hecho mejor que cualquier país del mundo. Envío inmediatamente los servicios de inteligencia epidemiológica a esos estados. Llamo por teléfono al gobernador, los detenemos y quedan controlados. Nadie más ha podido hacer eso. Tienes un punto fuerte. Déjame decirte solo una última cosa. Adelante, adelante. Las comunidades que están sufriendo por el sarampión son casi todas comunidades religiosas que simplemente no se vacunan. Los menonitas no se han vacunado desde 1796, desde Edward Jenner. Inventó la vacuna contra la viruela. Es difícil culparme por eso, por mucho que quieras culparme. ¿Culparme? No es eso. Te lo pregunto porque tu voz es poderosa en estos temas para los escépticos. Déjame terminar. Y Nunca he cuestionado la eficacia de la vacuna MMR. está bien, déjame terminar. Lo que quiero que hagas es, por favor, usa tu plataforma para... Ahora mismo, mientras nos acercamos al regreso a clases, dime, ¿estás dispuesto a decir a los padres que no han vacunado a sus hijos que deberían vacunar a sus hijos contra el sarampión? Porque es seguro y les ayudará a salvar la vida de sus hijos. Decimos a la gente en mis webs y espacios públicos, Ahí, dilo, ya. que los padres deben vacunar a sus hijos contra el sarampión. La vacuna contra el sarampión es eficaz. Detiene el sarampión en aproximadamente el 97% de los casos. La gente debería vacunarse. Puedo preguntarle, The Wall Street Journal informó que el presidente le está presionando para que realice estudios que investiguen la relación entre las vacunas y el autismo. ¿Es eso? ¿Cierto? Dijo investigar la relación. ¿Qué? Bueno, solo estoy citando al Wall Street Journal que dice que el presidente quiere que usted vaya más allá para investigar la relación entre el autismo y las vacunas. Sin duda, así es. Bien, ahora, ¿no ha hablado usted con él sobre la investigación médica? Que han estudiado esto durante 25 años y no han encontrado ninguna relación entre el autismo y las vacunas. Y solo esta es mi pregunta aquí porque no quiero debatir ese tema. Mi pregunta es, ¿por qué no, ya que ahora usted es secretario de HHS, por qué no estudiar qué podría causar el autismo que los científicos creen que comienza con el desarrollo cerebral fetal? ¿Por qué no hacer algunos estudios sobre eso, ya sea que sean factores ambientales o no? Factores que contribuyen a una situación genética predispuesta. Permítame decir esto primero.
Estamos haciendo todas esas cosas y esa es una de las formas en que encontramos lo de Tylenol. Existen 73 estudios que relacionan la exposición al Tylenol durante el embarazo tardío y el periodo perinatal con la aparición del autismo. Pero estás equivocado cuando dices que este tema ya se ha estudiado. Sí se ha estudiado. Y estás poniendo los ojos en blanco, pero yo... Lo hago porque no quiero que uses nuestro espacio para decir esto. Ha habido más de 40 estudios que involucraron a 5,6 millones de personas y concluyeron que no existe relación entre las vacunas y el autismo. Esta es la jefa del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría. Déjame decirte lo que dice el Instituto de Medicina, que es la Academia Nacional de Ciencias, que es el árbitro definitivo en cuanto a la seguridad de las vacunas y que no tiene ningún interés en este debate. Dice que ninguna de las 8 vacunas que se administran durante los primeros 6 meses de vida ha sido estudiada en relación con el autismo. Encontró 2 estudios, uno sobre la vacuna DDP, que muestran que sí causa autismo, y uno sobre la vacuna contra la hepatitis B, que nuevamente sugiere que sí causa autismo. El Instituto de Medicina desestimó esos 2 estudios porque se basaban en la base de datos de los CDC. Los estudios a los que te refieres son todos de una sola vacuna, la vacuna MMR o de un solo ingrediente, el timerosal. Así que en realidad estás comenzando nuevos estudios para intentar vincular el autismo, pero también me estás diciendo, yo no estoy... Sin vincular el autismo con nada. Busco entender por qué el autismo ha aumentado. De menos de 1. También estás tratando de averiguar cómo interactúa con el ADN de las personas quienes están predispuestos a tener un hijo autista. ¿Estás haciendo ambas cosas? Sí, pero Dana, probablemente no entiendas esto porque no eres científica, pero los genes no. Causan, tú tampoco. Los genes no causan Epigenética. Lo entiendo. Los genes pueden proporcionar una vulnerabilidad, pero necesitan una exposición ambiental. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Están estudiando la exposición ambiental? Estamos analizando todas las diferentes exposiciones ambientales, pero tu afirmación te han engañado. Tu afirmación de que esto ya se ha estudiado no es cierta. Es categóricamente falso. Es considerado, decidido por cada científico que ha estudiado esto. Eso no es cierto. Es cierto. Hay cientos de científicos investigando esto. ¿Ves por qué no se entiende? Es la Academia Nacional de Ciencias. ¿Qué mayor autoridad tienes? ¿Por qué la gente no se vacuna contra el sarampión? Porque te escuchan decir que podría causar autismo. ¿Quieres cambiar de tema? No lo estoy haciendo. Está muy relacionado. Muéstrame uno de los estudios que se han hecho sobre las primeras 8 vacunas durante los primeros 6 meses de vida. No los vas a encontrar. La Academia Nacional de Ciencias dice... Si son inexistentes, ¿por qué recomiendas la vacuna contra el sarampión? Porque esa es una de las vacunas que sí se ha estudiado. Está bien. Es la única que se ha estudiado. ¿Quieres que la gente decida ponerse la vacuna MMR? Sí, ya lo dije. Bien, entonces yo... Sé que ahora estás alterado y es... No estoy alterado. En absoluto. Estoy frustrado. Honesto. La razón por la que estoy frustrado es porque usted es el experto ya que ocupa el cargo de secretario del HHS y nos está hablando de temas muy importantes que eso lleva a la vacilación sobre las vacunas en este país. Y eso es algo que causa problemas a las personas cuando no hay nada. Déjame preguntarte algo. ¿Ves tu trabajo como acabar con la vacilación sobre las vacunas? ¿O ves tu trabajo como decirle la verdad al pueblo estadounidense? Veo mi trabajo como decir la verdad, y la verdad es que hay estudio tras estudio tras estudio. Es una de las cosas más estudiadas en la ciencia. Tú estás repitiendo eso como un loro. Estás repitiéndolo como un loro. Yo he leído realmente la ciencia. Vamos, tú y yo volvamos aquí y debatámosla. Ciencia. No voy a debatir esto contigo. Claro que no. No, porque no voy a debatir todo lo que sabes. Hacer es repetir cosas que la gente te dijo y decir confía en los expertos. Eso fue lo que hiciste durante el COVID. Ahora sabemos que Anthony Fauci, quien era el experto, estaba mintiendo sobre todo, sobre las mascarillas, sobre el distanciamiento social, sobre la inmunidad natural, sobre la transmisión por la vacuna, sobre el origen del COVID.
Él estaba mintiendo y tú castigabas a la gente por no confiar en los expertos. Y ahora vuelves a sacar a los expertos. Hablemos de algo de lo que no tienes conocimiento personal. De acuerdo. Bueno, adivina qué. Ese es mi trabajo, hablar con la gente, ¿Trabajas, es decir la verdad a la Yankee? población. Sí, y mi trabajo es obtener Tanta. información como pueda. Y Mantener una postura. con recelo a El gobierno. ¿Qué? lo que estábamos haciendo durante el COVID y aún seguimos haciendo con respecto a estas vacunas es obtener la mejor información, la mejor ciencia posible y ponerla a disposición del público. Y señor, lo que usted está haciendo es difundir información que no es precisa. ¿Quién miente? A usted. La Academia Nacional de Ciencias, que usted acaba de citar, en noviembre dijo, apoyamos la declaración de que las vacunas no causan autismo. Esta es la Academia Nacional de Ciencias de la que usted acaba de hablar. Mire el informe más reciente de la Academia Nacional de Ciencias De acuerdo, y verá. ya verá. No, quiero hacerle otra pregunta porque es algo que realmente ayudó a que Donald Trump fuera elegido y es el movimiento MAHA y específicamente la cuestión de los alimentos procesados. De ¿Qué? alimentos procesados y el hecho de que la gente quiere sentir que su comida es segura. Tengo entendido que usted está impulsando reformas sobre la seguridad alimentaria y los ultraprocesados que han sido ralentizadas, en algunos casos bloqueadas, por personas dentro de la administración que trabajan en nombre de la industria. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Entonces, ¿usted cree que podrá sacar adelante esta reforma sin ningún problema? Yo Creo que las dos grandes reformas de las que probablemente está hablando son la definición de alimentos ultraprocesados y los estándares GRAS. Ambas han pasado por un extenso proceso interinstitucional. Estoy muy seguro de que lograremos sacar ambas adelante, probablemente en un mes. Bueno, lamento que esto, y eso es una buena noticia para las personas que son madres muy preocupadas. Y yo soy una de ellas que está muy preocupada por asegurarse de que nuestros hijos coman alimentos y que nosotros comamos alimentos saludables. Lamento que esto se haya convertido en una conversación tan polémica. Y mi trabajo es tratar de difundir la mejor información posible. Y me preocupa cuando vienes y dices cosas que yo tomo en cuenta lo que estás diciendo. Sí, personas que tienen formación científica y que sé que también han intentado hablar contigo. Gracias por venir. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.